Hola mis hermanos, buenas noches. Estoy ante ustedes una vez más, gracias a nuestro Señor Jesús. En esta ocasión estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Señor Jesús con un nuevo tema titulado No temas, créele solamente, en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a dar lectura a Mateo capítulo 14 del versículo 27 al 33 y dice así en el nombre de Jesús. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengas miedo, dijo, y tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De repente, «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Amén. Como el tema lo dice, mis hermanos, no temas, créele solamente. ¿Cuántos no tenemos miedo el día de hoy, mis hermanos? Tenemos miedo porque estamos atravesando un problema financiero, un problema familiar, un problema sentimental o un problema de salud. Y todos tenemos miedo también a lo nuevo en nuestras vidas, a los nuevos retos, a los nuevos comienzos. Pero mis hermanos, como lo dice nuestro Señor Jesús, no tengan miedo. Hoy nuestro Señor Jesús nos viene a decir que no tengamos miedo, que tengamos ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Yo estoy contigo hoy, nos dice nuestro Señor Jesús. Y si Él está con nosotros, entonces no necesitamos estar temerosos, afanados por lo que nos vaya a pasar, porque estando con Él lo tenemos todo. Él está en control, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador, nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestro socorro, el que nos puede dar ese consejo, esa ayuda a través de su palabra, mis hermanos. Y como dice aquí en la escritura, entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Muchas veces, mis hermanos, somos como Pedro, ¿sí? Tenemos miedo y aparte de tener miedo, dudamos cuando el Señor se nos manifiesta. Cuando el Señor está con nosotros, dudamos si realmente es Él. Y cuando dudamos, queremos que Él nos manifieste su presencia, que Él nos dé una señal, que Él nos dé un milagro. Siempre pedimos algo tangible para poder creerle, y eso es algo injusto y desagradecido de nuestra parte, porque Él siempre está con nosotros, aunque no sea necesario que Él se manifieste o nos dé una prueba de ello. Hay que creer la palabra. Y le dijo Jesús a Pedro: sí, ven. Porque jamás nuestro Señor Jesús no nos dará esa ayuda que necesitamos. Él siempre está gozoso y deseoso de extendernos la mano. Extender la mano hoy hacia ti, hacia esa enfermedad, hacia esa dolencia, a ese problema financiero, a ese problema familiar, a ese desorden emocional, mis hermanos. Permítele que hoy nuestro Señor Jesús te dé la mano y tómala. Así que entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua, ¿sí?, hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a decir: ¿cuántos somos como Pedro? Cuando por primera vez escuchamos hablar sobre Jesús, sobre los milagros de Jesús, sobre cómo nos salvó, cómo dio su sangre, cuando le creemos por primera vez a Jesús, somos como Pedro. Vamos hacia Él directamente, sin dudar. Pero cuando todo nuestro alrededor está en nuestra contra, cuando sentimos los fuertes vientos, que serán los problemas, las tribulaciones, cuando sentimos los fuertes vientos, las grandes olas, que puede ser enfermedad, dolencia, nos comenzamos a
hundirnos. ¿Por qué? Porque empezamos a temer. El temor hace que dejemos de creerle a Jesús. El miedo hace que dejemos de tener esa fe como antes la teníamos, antes de tener esos problemas. Cuando esos problemas nos deberían dar más fuerzas para seguir adelante y no hundirnos, porque sabemos que Él está con nosotros. Pero todos, hasta yo, somos como Pedro. Creemos, pero cuando la situación se vuelve realmente difícil o no como nosotros creíamos que sería, nos hundimos. Empezamos a tener poca fe o se nos va la fe porque nos atemorizamos. Y empezamos a decir como Pedro: sálvame, Señor, sálvame. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Cuando pedimos el socorro, aunque tenemos miedo, aunque dejamos de creerle a Él, aunque empezamos a prestarle más atención a los problemas, las tribulaciones, aún así, si nosotros le pedimos ayuda hoy a nuestro Señor Jesús, Él nos extenderá su mano. Y de inmediato Jesús le extendió su mano y le agarró. Y le dice: ¿tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudamos de nuestro Señor Jesús? Dudamos, yo siento, o en este caso Pedro dudó. Y se imaginan, Pedro convivía con Jesús directamente, cuando era aún mortal, cuando aún era como nosotros en la tierra, Jesús. ¿Te imaginan? Y aún así dudó. Nosotros que no tenemos a Jesús, se puede decir factible, lo tenemos de una manera espiritual, de una manera eterna, porque Él ya nos ha salvado. Y pues como a veces no podemos verlo, porque nosotros no permitimos que Él se manifieste en nosotros, por estar ciegos por los problemas, ciegos por todo aquello del mundo que nos rodea, y no tenemos esos ojos espirituales para ver a Jesús. Entonces empezamos a tener incredulidad, porque vamos a ser realistas. Nosotros como seres humanos necesitamos pruebas para creer, pruebas para avanzar. No nos vamos a arriesgar así de la nada porque alguien venga y te diga: oye, ¿sabes qué? Sal, que porque si sales y te compras el cachito, hoy te ganas la lotería. Claro que no. Tenemos que estar realmente convencidos o realmente tener una prueba fidedigna para poder hacer aquello y saber que va a tener se puede decir, un beneficio para nosotros. Porque realmente necesitamos personas de ver para creer. Cuando debemos de creer, aunque no lo veamos, solamente escuchando la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué dudamos? Creo que todos dudamos en un momento de nuestras vidas, y más cuando estamos en dificultades. Cuando lo que creíamos no se cumple, cuando nos decepcionamos, dudamos cuando creemos que lo que queremos está demasiado alto. Pero como hoy nos dice nuestro Señor Jesús: no temas, solo créele, no dudes, solamente cree, mi hermano. Así que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. O sea que cuando, a pesar del temor, a pesar de esa falta de ánimo, a pesar de esos fuertes vientos, de esas fuertes olas, a pesar de hundirnos, volver a resurgir y tomar la mano del Señor Jesús, y a pesar de tener tan poca fe, mis hermanos, nuestro Señor nos sustenta. Nuestro Señor es bueno, nuestro Señor tiene misericordia y para todo aquello que te está atacando, todo aquello que te está angustiando, todo aquello que necesita de nuestro Señor Jesús controlar. Él lo está parando porque Él es bueno. Él detuvo el viento, y así como Él detuvo el viento, Él puede detener hoy tu enfermedad, hoy puede detener hoy tu problema emocional, puede detener tu problema económico, puede detener, pero solo créele a Él, no dudes. Sí, aunque tengas miedo, aférrate a nuestro Señor Jesús, a su palabra, porque escrito está, mis hermanos. Y calmó la tempestad, sí, calmó el viento. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿Pero por qué lo adoraron, mis hermanos? Porque vieron las maravillas, el poder de Jesús. Y entonces solamente así dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Exclamaron. No tenemos que esperar ver para declarar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí?
No necesitamos a lo mejor un milagro, una prueba, no sé, que se abra el cielo, que caiga una lumbrera. No, mis hermanos. Necesitamos creerle sin mirar. Creerle sin esa prueba. Creerle solamente porque Él es Jesús y en Él todo lo puede. En Él está nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra sanidad, ¿sí? Nuestro socorro, nuestra ayuda. Así que, mis hermanos, permitamos que hoy nuestro Señor Jesús sea nuestro Jesús, sea nuestro Señor. Y después de cruzar al lago, arribaron a Genesaret. Así que, mis hermanos, no temamos, creamos hoy a nuestro Señor Jesús, que Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Aunque tengamos miedo, aunque nos hundamos, permitamos que Él nos dé esa nueva oportunidad para poder exclamar que Él es el Hijo de Dios sin una prueba. Porque todos, mis hermanos, necesitamos ver para creer. ¿Te imaginas qué feo es adorar cuando ya nos sanó? O adorar cuando ya tenemos lo que pedimos, o adorar solamente cuando nos conviene o porque nos dio un beneficio. No, mis hermanos, adoremos en todo momento, en todo lugar, porque como lo dice el Salmo, todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Todo lo que respira alabe a nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro Señor, Hijo del Todopoderoso Jehová. Así que, mis hermanos, no temas. Yo sé que es difícil. Han de decir ustedes, bueno, es que tú lo dices porque a lo mejor no has sufrido, no has pasado lo que yo estoy pasando, no estás pasando lo que yo estoy viviendo. No, mis hermanos, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tememos. Y no les estoy diciendo que sea malo temer. Pero aunque tengamos miedo, hay que creer, hay que confiar, hay que perseverar, hay que aguantar, hay que ser valientes, porque la palabra se cumple, mis hermanos. Así que creámosles hoy en el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Libertador, que Él es nuestro Señor y que hoy va a detener aquello que está en tu vida, ocasionándote esas lágrimas, ocasionándote ese dolor, ocasionándote ese afán, esa agonía, porque Dios es bueno. Así que, mis hermanos, no seamos como Pedro. Si Él nos extiende la mano, no hay que hundirnos, hay que seguir adelante, aunque todo a nuestro alrededor esté en contra. Que Dios los bendiga y que esta palabra sea de grandes bendiciones. Y recuerden, no temas, solo cree solamente a Él. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén.